Somos humanos. El sostenimiento de la vida nos convoca. La supervivencia humana, relaciones sociales, redes, comunidades, familias. Embarazos, alumbramientos, acompañamiento, apoyo afectivo. Amar, amamantar, alimentar, cuidar, criar. Algo ha comenzado a existir y se está desarrollando. Una idea, un proyecto, una forma de latir y andar. Algo o alguien se encuentra en proceso de formación y crecimiento. Algo se está gestando. Si bien la mayoría de las gestaciones transcurren sin complicación alguna, existen diversas razones por las que un embarazo puede complicarse o ser considerado de riesgo, tanto para la mujer como para el bebé. La Organización Mundial de la Salud enuncia que los factores de riesgo pueden identificarse a partir de la evaluación de condiciones sociodemográficas, antecedentes obstétricos, patologías maternas previas al embarazo, así como patologías de embarazo actual. Entre tales factores de riesgo, los trastornos hipertensivos, especialmente su manifestación severa, complican algunos embarazos, por lo que es de fundamental importancia el control de la tensión arterial durante las consultas médicas realizadas. La hipertensión es quizás la causa más difícil de manejar y más difícil por ahí de detectar también, porque puede ser de inicio brusco, puede ser una paciente, como te decía antes, sana, que no se espera tener hipertensión, aunque hay factores de riesgo también, pero lo que uno tiene que estar atento son en algunos signos que empiezan a aparecer. Por supuesto, en el control del embarazo siempre controlar la presión. Las pacientes hipertensas en el tercer trimestre pueden tener algunos síntomas que son pautas de alarma que tienen que tener en cuenta y que las tienen que llevar a hacer consultar. Por ejemplo, un dolor de cabeza muy intenso en una paciente que habitualmente no sufra dolores de cabeza, que no cede con un analgésico común permitido en el embarazo como un paracetamol, ese es un motivo como para por lo menos ir a controlarse la presión. Un dolor a nivel de la boca del estómago, también muy intenso, no la acidez por ahí característica que a veces está en el embarazo, sino una acidez acompañada de dolor. Lo mismo que ver como mosquitas volantes, que nosotros le llamamos escotomas, que son como puntitos negros, eso también es otro signo de alarma. Y una presión arterial mayor de 140/90, ¿sí? Esas son todas cosas como para consultar. Porque la hipertensión en el embarazo, que nosotros le llamamos preeclampsia, es una cosa que de un momento para el otro, de unos días para el siguiente día puede cambiar mucho y puede ser de difícil manejo si uno no lo trata a tiempo, ¿sí? Existen otras causas de complicación que pueden derivar en situaciones de gravedad, infecciones durante la gestación o puerperio, así como hemorragias posparto. El embarazo y el puerperio es una situación en la que las defensas en general bajan, entonces de por sí estamos mucho más susceptibles a contraer infecciones de mayor gravedad y sobre todo de una evolución más rápida. Por lo tanto, un síndrome febril, o sea que la paciente tenga fiebre persistente después de tener un parto, después de tener una cesárea, que esa fiebre persista, que sea mayor de 38 grados, son también motivos de consulta, no tiene por qué tenerla. Y con respecto a las hemorragias posparto son una situación de muy difícil manejo, que tienen que ser manejadas sobre todo en un nivel terciario de complejidad. También son difíciles, la hemorragia posparto, por ejemplo, es difícil de controlar y es difícil de predecir, salvo una situación que es una de las situaciones más graves en obstetricia, que se da en mujeres que tienen muchas cicatrices a nivel del útero, ¿sí? Por eso uno siempre aconseja que más de 2 o 3 cesáreas no se tengan, ¿sí? Cuantas más cesáreas
uno tiene más riesgo de este tipo de hemorragia, que se da en general durante la intervención cesárea, que se da cuando la placenta se inserta sobre la cicatriz de las cesáreas anteriores, ¿sí? A eso se le llama acretismo placentario, que es como que la placenta invade un poquito más allá de donde tiene que llegar, ¿sí? Y eso produce en el momento de la cesárea hemorragias importantes. Por eso uno aconseja que, por ejemplo, hay mujeres que deciden una cesárea por elección, una primer cesárea por elección. Si la cesárea va a ser electiva, informarle a la paciente que si tiene una programación de una familia numerosa, por ejemplo, no sería conveniente que tenga una cesárea, ¿sí? Lo más aconsejable es no más de 2 cesáreas, porque de ahí en adelante aumenta mucho el riesgo de este problema, que realmente, aunque uno lo detecte durante el embarazo, es de difícil manejo, aunque uno sepa y uno espere que esa cesárea va a ser complicada, es muy compleja de resolver. Actualmente, los partos cesárea por petición materna se encuentran en altos niveles de demanda, por lo que es de vital importancia conocer los riesgos potenciales de esta intervención. Con respecto a esto de la alta tasa de demanda de cesárea programada y de cesárea electiva, es importante, si bien es un derecho cómo elegir la forma de nacimiento y la forma de tener un hijo, es importante que la paciente sepa, ¿sí?, que si anda todo bien es mucho mejor un parto normal, si no tiene una contraindicación para eso, tanto para ella como para el bebé, y tener en cuenta esto, que la cesárea es una intervención quirúrgica, es una intervención que lleva anestesia, es una intervención que, como toda intervención quirúrgica, tiene más riesgo de procesos infecciosos, y que tiene una consecuencia a futuro en ese sentido. Si uno planifica una cesárea, tiene que saber que lo ideal es que no tenga más de 2. Y es bueno por ahí informarse en ese punto a la hora de decidir una cesárea, informarse a ver si realmente lo que estamos decidiendo es desde la información o desde los temores, ¿no?, que muchas veces tiene mucho que ver con eso. De ahí en adelante, con la información brindada, y el cuerpo es de uno, así que uno puede elegir. Otro factor de riesgo es la diabetes, una condición que en algunas mujeres es diagnosticada previamente a un embarazo, o en ocasiones puede llegar a diagnosticarse durante la gestación. Hay 2 tipos de diabetes en el embarazo: una diabetes que es pregestacional, o sea que la mamá viene previamente con diabetes diagnosticada, que en ese caso lo importante es que la mamá haya buscado el embarazo en forma planificada, ¿sí? ¿Por qué? Por 2 cosas fundamentales. Número 1, es una mamá que está en riesgo, en más riesgo de malformaciones del tubo neural del bebé, por eso el ácido fólico que uno le da a la mujer que va a buscar embarazo tiene que ser indicado en mayor dosis, y tiene mucha importancia en toda la población general, pero en la diabetes, en la paciente diabética más. Eso por un lado, y por otro lado que el control metabólico de su diabetes, o sea, las glucemias que va teniendo meses previos al embarazo, ya estén normalizadas, ¿sí? Porque se ha visto que en las mamás que tienen esas glucemias muy descontroladas y se embarazan, hay muchísimo más riesgo de malformaciones fetales, por ejemplo de cardiopatías, y las cardiopatías son una causa de mortalidad infantil importante, son muy graves la morbilidad que tienen, muchas terminan siendo quirúrgicas. Entonces, simplemente con un control metabólico adecuado los meses previos a buscar embarazo, eso desciende muchísimo el riesgo. Eso en la mamá que tiene diabetes pregestacional, que son en general mujeres que están insulinizadas, o sea, que usan insulina, debe ser así, ¿sí? Y con respecto a la diabetes gestacional es diferente, es una diabetes que incluso hasta tiene menos riesgo neonatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general se da de la segunda mitad del embarazo en adelante, entonces ya tenemos un feto que hizo todo el periodo de embriogénesis, o sea que se formó, todos sus órganos ya están formados, no se formó bajo el efecto de la diabetes, ¿sí? La diabetes vino después.
Sí tiene consecuencias y sí hay casos de gravedad después, seguro, pero por lo menos ya la parte de su formación ya está. De las 20 semanas en adelante, muchas veces la diabetes no se detecta con un control normal, habitual de laboratorio, sino que se tiene que detectar con una cosa que nosotros le llamamos prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es un estudio específico que se hace entre las 24 y las 28 semanas de gestación. También se repite y se hace antes en mujeres de riesgo para diabetes, ¿sí? Pero si no, en la población general se hace en ese momento. Y muchas de las veces que ese resultado da mal, con una dieta se controla, ¿sí? A veces no es necesario ni siquiera ponerle insulina a la paciente, ¿sí? Los riesgos fundamentales de ese tipo de diabetes es tener un bebé grandote, un bebé que se llama macrosómico, esos bebés de más de 4 kilos, 4 kilos y medio, esos bebés que todos dicen, ay, qué bonito, que está todo gordito y rellenito y colorado. No es un bebé sano, ¿sí? Es un bebé, a veces sí, los bebés macrosómicos son sanos, pero si es hijo de madre diabética, son bebés que pueden tener algunas alteraciones perinatales, aunque uno lo vea gordito y rellenito. Entonces es importante detectarlo antes, ¿sí? También para el momento del parto, una mamá diabética con un bebé macrosómico tiene riesgos en el parto, que es por el tamaño del bebé, ¿sí? Que hay que detectar antes de que suceda el parto. Existen factores de riesgo que predisponen al desencadenamiento de un parto pretérmino o situaciones de bajo peso al nacer. Algunas causas pueden conocerse previamente o bien detectarse durante la gestación. Prematurez se le dice cuando un bebé nace antes de las 37 semanas cumplidas de embarazo. Y bajo peso hablamos cuando un bebé nace con menos de 2.500 gramos. Son dos cosas diferentes que pueden estar aparte. Podemos tener un bebé maduro que pese muy poquito, que ese es otro tipo de patología. Con respecto a la prematurez, lo ideal es tratar de prevenirla. Es difícil la prevención en la prematurez porque hay pocas cosas que uno puede implementar. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo de la mamá. Los factores de riesgo de una mamá que tuvo un prematuro anterior tiene mucho más riesgo que la población general de volver a repetirlo, y en ese caso hay algunas intervenciones médicas, algunos medicamentos que se pueden usar desde el comienzo para tratar de mejorar eso. En mamás con fertilización asistida también tienen que saber que las mamás que eligen la fertilización asistida, que no es que la elijan, sino que no tienen otra opción, también informarles que hay más riesgo de prematurez y hay más riesgo de algunas otras enfermedades asociadas. Mamás que tienen, por ejemplo, cirugías en el útero también, como el cono cervical, que es algo bastante frecuente, eso también es una causa de prematurez. Las mamás que tienen infecciones urinarias a repetición, que esa, por ejemplo, es una de las causas que uno más puede intervenir, porque es de tratar de detectarlo y tratarlo. Y ni hablar de las mamás fumadoras, por ejemplo, eso también es importante tenerlo en cuenta, o sea, tanto el tabaco, cualquier tóxico, ¿no? Pero el tabaco es una cosa que genera prematurez, que genera un bebé de bajo peso, que puede generar muerte fetal, que puede generar aborto. O sea, tabaco en realidad debería ser nulo en el embarazo, y el alcohol también. Aprovecho a hablar de esto del alcohol porque muchas veces se cree que el alcohol es dosis dependiente, y el alcohol no es dosis dependiente. El alcohol no se sabe cuál es la dosis que puede generar un efecto nocivo, no está determinado, por lo tanto no necesita una mamá emborracharse como para pensar que va a tener un efecto nocivo en el bebé. Una copa de vino diaria lo puede generar, o menos. También otra cosa que es fundamental, que por ahí no se acostumbra mucho y no se tiene en cuenta,
es que si bien no se conoce la causa, sí se cree que tiene que ver con una situación inflamatoria general en el cuerpo, ¿sí? Entonces todas las situaciones que vayan a generar inflamación habría que evitarlas. Por eso hablábamos de las infecciones urinarias. Por ejemplo, lo odontológico, el control odontológico en el embarazo es algo que por ahí uno lo desestima, como que bueno, sí, el control odontológico, digo uno como profesional, como si estuviera en la población arraigado, y no, la realidad es que la gente va poco al odontólogo y por ahí se encuentra con una situación de una carie, de una inflamación periodontal, que esa puede ser simplemente la causa de un parto prematuro, ¿sí? Entonces el control odontológico en el embarazo es otra cosa importante. Y en cuanto a nutrición, porque estamos hablando un poco de la prevención más primaria, en cuanto a nutrición, obviamente una nutrición adecuada, saludable, equilibrada, y en general la nutrición que nosotros tenemos acá en nuestra dieta es baja en hierro, ¿sí? Y muchas veces baja en calcio también. Entonces, en ese sentido, los suplementos vitamínicos, si bien no está, digamos, está aconsejado, es una recomendación de expertos. No hay suficientes estudios que avalen y que digan que a tantas mujeres que hicieron suplemento vitamínico contra tantas mujeres que no hicieron, bueno, las que hicieron tienen menos prematuros. Eso no está totalmente avalado, pero sí se considera una recomendación de expertos teniendo en cuenta nuestra dieta. Hay hábitos apropiados e indicaciones médicas que ayuden a prevenir posibles situaciones de parto prematuro, malformaciones o bajo peso al nacer. Conocerlos y ponerlos en práctica pueden incluso ayudar a evitar tales problemáticas. La toma de ácido fólico previa al embarazo, ¿sí? Ya empezar a las 10 semanas ácido fólico, bueno, sí se da, pero ya no, lo ideal es por lo menos un mes antes de quedar embarazada, estar con ácido fólico. Eso previene malformaciones del tubo neural, como anencefalia, espina bífida, mielomeningocele. El tabaco también, o sea, todos los tóxicos, drogas ilícitas, alcohol también. Todos los tóxicos habría que suprimirlos cuando uno está empezando a buscar embarazo, y cuando ya tiene el test de embarazo positivo, todos los tóxicos suprimidos. Hay mamás que con el solo diagnóstico, por una cuestión de conciencia, lo dejan y lo pueden dejar. Sobre todo el primer trimestre, lo que ayuda del primer trimestre a dejar el cigarrillo es que uno está nauseoso, los olores, todos los olores te parecen más fuertes, entonces el mismo olor a cigarrillo te da un poco de asco, pero hay mujeres que no les pasa eso, y que es muy difícil, que en realidad eso uno lo único que puede hacer es plantearle los riesgos de aborto, riesgo de muerte fetal intraútero, riesgo de hipertensión asociada, riesgo de que el bebé sea de esos bebés flaquitos y que nazcan, se llama restricción de crecimiento intrauterino eso. Son bebés muy flaquitos que no les llega el oxígeno, son bebés que no les llegó todo el oxígeno suficiente, entonces todo el desarrollo incluso neurológico no es el mismo, ¿sí? Son bebés que incluso se ve, hay muchos estudios del desarrollo de su vida hasta la adultez, y son bebés que tienen más riesgo de ser hipertensos, de ser diabéticos, de adultos, ¿no? Por el desarrollo intraútero. El desarrollo intraútero son 9 meses que te definen 70 años, ¿no? Y después lo siguiente, o sea, eso que venimos hablando es más o menos cómo prevenirlo, pero ¿qué pasa si empieza a suceder que una paciente comienza con contracciones? ¿Sí? ¿Cómo diferenciar entre las contracciones que son normales de las contracciones que pueden tener que ver con una situación de amenaza de parto prematuro? Durante el segundo trimestre, después de las 26, 28 semanas, comienzan algunas contracciones que son totalmente normales, que tienen un nombre, que nosotros las llamamos contracciones de Braxton-Hicks, que son contracciones necesarias y que no son las que tienen que asustar. Esas contracciones, ¿cómo son? Son irregulares, son aisladas una de otra,
no están acompañadas de un dolor intenso, sino que se sienten como una presión. Y en general suceden ante las caminatas, después de relaciones sexuales, después de un día medio agotador, en situaciones así, pero con el reposo van cediendo. Nunca van aumentando ni en intensidad, ni en dolor, ni en frecuencia, ¿sí? Si aparece una contracción cada 10 minutos, cada vez más intensas, durante unas horas seguidas, se acompañan de dolor intenso, ni hablar si se acompañan, por ejemplo, de sangrado o de pérdida de líquido, que eso ya pasa a ser un estadio mayor, ¿no? Ahí sí conviene la consulta, ¿sí? Entonces tener esa diferencia bien clara es importante. ¿Por qué la consulta? Porque sí tenemos una intervención que hacer, que ahí ya le llamamos prevención secundaria, digamos, esa paciente que está con una amenaza de parto pretérmino, o sea, en riesgo real de tener un prematuro, nosotros podemos intervenir y bueno, esa paciente ya se interna, se le indica una medicación endovenosa y se le indica otra medicación para madurar los pulmones del bebé, por si el bebé llega a nacer, efectivamente que al menos estén con los pulmones un poquito más maduros. Esas dos situaciones son motivo de consulta en el momento. Lo mismo que la disminución de movimientos fetales, sobre todo en pacientes que vienen con un embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, lo que veníamos hablando antes de las pacientes fumadoras, las pacientes diabéticas, una mamá hipertensa. Todos los embarazos de alto riesgo, esto uno lo tiene que tomar más en cuenta, ¿sí? O bebés que tienen alguna malformación también, por ejemplo. Con respecto a los movimientos fetales, hay distintos momentos. La mamá siempre dice se mueve más a la noche. Por ahí no es que se mueve más a la noche necesariamente, sino que es el momento en el que uno está descansando, entonces que está más atento. Entonces, ¿qué pasa durante el día? Si nosotros notamos que se movió poco, por lo menos que no lo registramos nosotros porque anduvimos mucho, por lo que fuera. Nos acostamos de costado y controlamos. Comemos algo dulce, que en general es una manera de que se despierten los bebés, y controlamos los movimientos. Más de 2 horas sin movimiento fetal no debería suceder, si eso es un motivo de consulta. Hay que tener en cuenta que uno empieza a sentir los movimientos fetales a partir de las 20 semanas, ¿sí? Llegando un pico a las 28 semanas más o menos, que es cuando se mueven un montón, que la mamá viene, se mueve un montón, me duele cuando se mueve, que está súper inquieto. Después la sensación es de movimientos un poquito más leves, pero por una cuestión de que se sigue moviendo igual, pero no tiene tanto espacio para dar tantas vueltas, por eso se siente menos. Pero sí tienen periodos de sueño de 40 minutos, los bebés, los que no se mueven nada porque duermen, ¿sí? Y va cambiando el ritmo circadiano del bebé también intraútero, pero 2 horas sin moverse no debería suceder. Una vez ocurrido el parto y nacimiento, comienza un tiempo de observación de la madre y el recién nacido por parte del personal de salud. Durante las primeras horas, ambos se adaptan a un nuevo estado. Es tu derecho recibir un adecuado cuidado durante esta etapa. Deberá garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos y adecuados de cualquier desviación en la recuperación satisfactoria de ambos.